Como ya saben, lo primero que tenemos que hacer es un previo calentamiento de las piernas y para eso vas a abrir tu compás un poquito más allá de la altura de tus hombros. Vamos a hacer 10 flexiones con la espalda bien derechita y luego vamos a tratar de tocar el piso, pero con la espalda igual derechita para calentar los cuádriceps de esta manera. Aquí nos vamos a quedar 10 segundos y las flexiones lo vamos a hacer durante 10 segundos también, repitiendo hacia los 3 lados del salón. ¿Listas? Abre tu compás, coloca tus brazos y flexiona lo más que puedas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ahora toca el piso. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Cambio de lado y flexiona. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Toca el piso. Quédate 10. 9, 10. Muy bien. Cambio de lado. Último. Vamos. 10, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Toca el piso. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Muy bien. Estira las piernas. Respira un poco. Y ahora sí que ya calentamos nuestras piernas, vamos a empezar con el ejercicio para soltar la cadera. Vamos a trabajar este ejercicio primero con las piernas abiertas y después lo vamos a hacer con las piernas cerradas. Vamos a utilizar estos dos movimientos. El primero de ellos es el movimiento de frente a atrás, con nuestra cadera bien contraída. Y el segundo movimiento ya lo hemos visto, que es el de lado a lado, con la cadera igual bien contraída hacia arriba. Vamos a trabajarlos individualmente y después los vamos a unir en un solo movimiento para hacer el ejercicio de coordinación y soltura de cadera. Ahorita con las piernas abiertas, casi a la altura de los hombros, ahí, flexiona tus rodillas, coloca tus brazos en la cintura para que con ellos también te ayudes. Y vamos a hacer solo el movimiento de frente a atrás. ¿Lista? Vamos. Frente a atrás, frente a atrás. Ahora movimiento de lado a lado. Lista, cerramos las piernas y repetimos movimiento frente a atrás. Ahora movimiento de lado a lado. Cuida que tus hombros no se muevan, solamente tu cadera. Muy bien. Estira tus piernas. Ya que domines estos movimientos por separado, vamos a unirlos en un solo movimiento para este ejercicio de coordinación. Fíjate bien, lo vamos a hacer con las piernas abiertas a los 3 lados del salón y después lo repetimos con las piernas cerradas. Vamos a unir el movimiento de frente a atrás y seguidito vamos a hacer derecha izquierda. Frente, atrás, derecha, izquierda. Y se repite, frente, atrás, derecha, izquierda. Así se vería el movimiento. Flexiono mis rodillas. Sería frente, atrás, y de aquí se manda a la derecha y luego a la izquierda. Y luego de aquí se manda otra vez al frente. Frente, atrás, derecha, izquierda. Frente, atrás, derecha, izquierda. Frente, atrás, derecha, izquierda. Frente, atrás, derecha, izquierda. Ahorita lo vamos a hacer bien lentito a los 3 lados del salón. Lo repetimos con piernas cerradas y después lo vamos a hacer de una manera fluida
izquierda. Sigue. Cuida que tus hombros no se muevan. Cambiamos de lado y repetimos, así de lentito. Vamos. Frente, atrás, derecha, izquierda. Frente, atrás, derecha, izquierda. Cambio al otro lado del salón y repetimos lentito. Lista. Frente, atrás, derecha, izquierda. Frente, atrás, derecha, izquierda. Muy bien, estira tus piernas, respira, muy bien, ya que lo dominamos así con las piernas abiertas y lento, vamos a hacerlo ahora con las piernas cerradas con la misma velocidad. ¿Lista? Junta tus pies, presiona tus rodillas, brazos aquí y vamos con el movimiento lento. ¿Lista? Frente, atrás, derecha, izquierda, frente, atrás, derecha, izquierda, frente, atrás, derecha, izquierda. Cambio de lado y repetimos, misma velocidad. Frente, atrás, derecha, izquierda. Frente, atrás, derecha, izquierda. Y último lado, misma velocidad. Frente, atrás, derecha, izquierda. Frente, atrás, derecha, izquierda. Muy bien. Ya que dominamos la velocidad lenta, ahora sí lo vamos a hacer un poquito más fluido para que sirva este ejercicio para soltar nuestra cadera y fluirla muy bien. La velocidad sería la siguiente: frente, atrás, derecha, izquierda, frente, atrás, derecha, izquierda, frente, atrás, derecha, izquierda. Si sientes que aún no estás lista para hacer esta velocidad, puedes regresar un poquito el video para que la sigas practicando lenta y cuando estés lista para hacerla rápida, lo puedes hacer en esta velocidad con nosotros. ¿Lista? Abre tus piernas, flexiona tus rodillas, coloca tus brazos aquí y vamos con la velocidad rápida. Frente, atrás, derecha, izquierda. Frente, atrás, derecha, izquierda. Frente, atrás, derecha, izquierda. Vamos a subirle a la música para que te concentres en tu cadera. Muy bien, respiro, estira las piernas. Muy bien, si ya nos salió esta velocidad con
frente, atrás, derecha, izquierda, frente, atrás, derecha, izquierda, frente, atrás, derecha, izquierda, frente, atrás, derecha, izquierda, frente, atrás, derecha, izquierda. Recuerda que estos ejercicios los debes de practicar con mucha constancia